webinar. Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao webinar de hoje. E bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre webinar aujourd'hui. First of all, this event will have simultaneous translation in Para este Spanish evento and tenemos interpretación English. simultánea en español y en inglés. You can select your preferred language by Pueden clicking on the seleccionar globe el idioma que icon at the prefieren bottom of your haciendo screens. clic en el icono de un Now, globo once terráqueo en la again, parte on inferior behalf de of the la Pan American pantalla. Health Ahora, Organization, we a nombre welcome de you la to the Organización webinar Improving Panamericana de Mental la Health Salud, Through les Social damos la Determinants. bienvenida a este My name webinario is Katerina Mejorando la Molek, Salud and I am Mental an a partir de international los consultant for determinantes mental health sociales. at the Yo Pan soy American Catherine Health Molek y soy Organization. And consultora today, en I have la the pleasure of OPS y hoy es accompanying mi you as the placer moderator of this acompañarles event. como moderadora del evento. The recording of this webinar will be Este available on the webinario será organization's grabado y YouTube estará channel and also disponible on the en el event's canal webpage. YouTube de la We are OPS y posting the también en la YouTube link página and de the event page eventos. link in the chat. Vamos a poner en el chat los Next, we will enlaces. present today's agenda. Vamos ahora a mostrarles la agenda para el día So de hoy please, let's share the agenda for today, and we invite you to join y us les for the next invitamos 1 a hour que and pasen a half. con nosotros la próxima hora y media. Just 1 second, please. We will have at the beginning of this agenda Al the welcoming inicio words tenemos by la bienvenida Carmen Viciana, who is regional por advisor Carmen Viciana, from the Pan asesora American Health regional Organization. We de are la having today OPS. a small change. Hemos hecho Then un we will pequeño have the cambio aquí. presentation Luego of the tendremos social la determination of mental presentación health de concepts and los reflections determinantes by Fabrizio Mendes, sociales de la salud mental, conceptos y following reflexiones. the presentation of Luego la intervening social presentación determinants of de mental health in Latin intervención America by de salud Franco mental en la Mascaliano, América Latina por Franco and at Mascayano. the end, Y presentation al of final, la experiences of social presentación labor de inclusion of groups experiencia in vulnerable de inclusión de situations, grupos learning en from situated situaciones practices by vulnerables Marina Soledad por Burrone, Marina Soledad Marcela Inés Burrone, Freites Frey, Marcela Marina Inés Feldman y Raúl Freites Tito Frey, Quintupra. Marina Feldman y Raúl Tito Quintuprao. After each presentation, there will be 5 to Siguiendo 10 cada minutes allocated presentación, for tendremos questions. unos 5 a 10 minutos Although para brief, the time will preguntas allow us to delve into y deeper eso nos into the permitirá presentation. profundizar un poco más en la presentación. Important, we will use the chat Lo for importante es comments saber que vamos a and utilizar el the chat para questions and answer comentarios function y for la questions función and de concerns. preguntas y respuestas, Please cuya, submit your para questions through the preguntas. Q&A Les function pedimos to que por make it favor easier for pongan sus us to access preguntas en them el and avoid QIA para confusion with the comments. permitirnos poder contestar sus preguntas y separarlos de los Next, comentarios then que I will estarán hand en el over chat. to Carmen Ahora le voy Martinez, a dar la who is palabra a Regional Advisor Carmen in Mental Health and Martínez, Substance que Use at PAO, es who will asesora deliver the regional welcoming words en for this la webinar. OPS, para Carmen, the quien floor nos is dará la yours. bienvenida. Carmen, te paso el micrófono. A nombre de Renato Oliveira, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS, les quiero dar una cálida bienvenida en este webinario que es mejorar la salud mental y los determinantes sociales. Esta es la segunda de una serie de eventos que se están celebrando en este año 2024, fundándonos en cómo cambiar la salud mental en las Américas. En la OPS, nuestro compromiso es apoyar las poblaciones diferentes de la región de las Américas en resolver sus necesidades de salud mental. Hemos enviado y les pedimos hoy que contribuyan y colaboren con este esfuerzo para lograr cambios positivos dentro de los servicios y la atención mental, para así contribuir y mejorar la salud general en la región. Durante la serie de webinarios, les vamos a dar perspectivas para la implementación exitosa. Aquí en el chat vamos a poner el enlace a toda la serie de webinarios, así ustedes podrán recibir información de forma regular.
La discusión de hoy se va a enfocar en los determinantes sociales de la salud mental, viendo factores tales como influencias económicas, sociales, que pueden impactar en forma directa o indirecta la salud mental. Entender los determinantes es crucial, requiere de una colaboración multisectorial basada en los derechos humanos básicos. Nos enfocamos en inclusión de ellos en distintos elementos tales como educación social, educación, vivienda, seguridad, y otras actividades. El enfoque hoy es darles un entendimiento de los determinantes sociales de la salud, apoyados por evidencia mundial y regional para evitar problemas de la salud mental, promover el bienestar, empoderando a los individuos en su camino hacia la mejoría. Realmente queremos manifestar nuestro agradecimiento a nuestro valioso equipo de expertos quienes están con nosotros hoy compartiendo sus visiones. Además, apreciamos el esfuerzo de nuestras representaciones en las Américas y el apoyo continuo de ministerios de salud y colegas de otras organizaciones. Y un gran agradecimiento a todos ustedes por su participación tan valiosa y su compromiso, lo cual es básico para el éxito. Nuestra esperanza es que ustedes se vayan con inspiración renovada a medida que vayamos adquiriendo más conocimiento para transformar la salud mental en las Américas. Muchas gracias por sus valiosas contribuciones. Thank you, Carmen, as well to you for Gracias también a ti, Carmen, por estas palabras. Y ahora voy a pasar al español, with us, ya que Fabricio tenemos con Méndez. nosotros a Fabricio Méndez. Es licenciado y magíster en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, con un doctorado en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra de España. Ha trabajado como analista en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, como consultor en la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay y es investigador invitado en Desigualdades en Salud y Ecología en la Universidad Pompeu Fabra. Desde el 2002 es consultor internacional en la Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud, y es por eso que hoy aquí nos estará compartiendo sus conocimientos en cuanto a la determinación social de la salud mental a través de presentación de conceptos y reflexiones. Por lo cual, Fabricio, adelante, la palabra es tuya. Ok, muchas gracias. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve y modo pantalla. A ver, Y ahora en perfecto. modo compartido, ¿verdad? Adelante. Ok, muchas gracias por la invitación a este seminario, a este webinario tan importante y tan interesante. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y conceptos sobre la determinación social de la salud. Esta presentación la preparamos en conjunto con mis colegas de la Unidad de Promoción y Determinantes Sociales que dirige la doctora Oriel Solar. Yo voy a hacer la presentación, pero fue un trabajo colectivo. Quisiera empezar señalando, haciendo un breve repaso por algunos conceptos centrales con relación a la determinación social de la salud. En primer lugar, destacar de qué hablamos cuando hablamos de determinantes sociales o de determinación social. Esto lo podemos encontrar de distintas formas en la literatura y en los trabajos, tanto a nivel global como a nivel de la región de las Américas. Los determinantes sociales, como ustedes bien saben, refieren a las condiciones en las que las personas nacen, trabajan, viven y envejecen, junto con un conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que de alguna forma moldean las condiciones de la vida diaria de todos nosotros. Y esas fuerzas y sistemas incluyen aspectos como las políticas, los sistemas económicos, las agendas de desarrollo, las normas sociales, las políticas sociales, los sistemas políticos. Todo ese complejo sistema se articula de tal forma que acaba determinando en la vida cotidiana y en la vida diaria de todos nosotros, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esto es un poco lo que se resalta en el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud de la OMS, que seguramente
todos ustedes conocen. Este marco resalta que hay un conjunto de factores de tipo más proximal, que tiene que ver con las circunstancias materiales, con los comportamientos individuales y los factores biológicos, también con aspectos psicosociales que impactan sobre la salud y sobre la equidad en salud y el bienestar, pero que a su vez estos factores son el resultado o están determinados por otros que tienen que ver con la posición socioeconómica de las personas, la posición socioeconómica de los individuos, que a su vez están determinados también por factores aún más estructurales o aún más distales, que tienen que ver con el contexto socioeconómico y político en los términos que mencionaba hace un momento al principio de mi intervención. Entonces, los determinantes sociales de la salud no son solamente factores de exposición o no son solamente factores sociales que ponen en riesgo la salud de las personas, sino que se incorporan biológicamente al cuerpo humano. Y esto es lo que viene a destacar el concepto de embodiment o concepto de encarnación, acuñado principalmente por Nancy Krieger hace ya unos cuantos años, que viene a poner en discusión la relación entre lo biológico y lo social, en un concepto que busca justamente mostrarnos cómo las condiciones en las que vivimos son incorporadas biológicamente por el cuerpo humano. Hay varios ejemplos de esto, hay mucha investigación al respecto. Yo aquí les traje un ejemplo muy sencillo de un estudio que también tiene ya unos años que muestra cómo el nivel socioeconómico se asocia con alteraciones en la metilación del ADN y con el acortamiento de los telómeros, bien digo, que genera cierta modificación epigenética asociada justamente al nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro, hay muchos más, de cómo las condiciones en las que vivimos son incorporadas a nivel biológico por nuestro cuerpo. Y hay, en este sentido, 3 nudos críticos sobre la relación entre los determinantes sociales y la salud mental que a nosotros nos interesa destacar en esta presentación. La primera tiene que ver con cómo las condiciones de vida impactan en la salud mental. El segundo tiene que ver con cómo se generan las inequidades sociales y las inequidades en salud entre las personas que tienen y que viven con trastornos mentales, y entre estas personas y las personas que no tienen o que no viven con trastornos mentales. Y un tercer nudo crítico tiene que ver con cómo impactan los trastornos de salud mental en la posición social y el bienestar de las personas, asociados sobre todo a su inserción social, a su inserción laboral y a las vivencias y las experiencias de discriminación y estigma. Entonces, con respecto al primer nudo crítico, déjenme darles brevemente 2 ejemplos. Uno tiene que ver con la vivienda. En estos 2 gráficos podemos ver, es un estudio sobre inseguridad residencial, y podemos ver cómo la inseguridad residencial, medida sobre todo como la posibilidad de pagar el alquiler, estar en riesgo de perder la vivienda o de haberla perdido, es un estudio para Cataluña. Podemos ver que las personas que se encuentran en una situación de inseguridad residencial tienen una prevalencia de tener mala salud mental, medida con la escala de Goldberg. Un 90% de las personas que se encuentran en situación de riesgo de inseguridad residencial declaran tener una mala salud mental entre las mujeres y un 84% entre los hombres, ¿cierto? Y si vamos a un ejemplo que tiene que ver con el empleo, ya salimos de la vivienda para ver el tema del empleo. En este estudio encontramos que la precariedad laboral, medida a través de los ingresos insuficientes, el no tener derechos laborales, el no poder ejercerlos, entre otras dimensiones que hacen a la precariedad laboral, vemos que hay una asociación clara entre la precariedad laboral y la mala salud mental, en este caso medida con el índice WHO5, pero a su vez vemos también, cuando nos preguntamos cómo es que la precariedad laboral impacta en la salud mental de las personas, incluimos los riesgos psicosociales como posibles mediadores, y vemos que efectivamente los riesgos psicosociales tienen un papel en esta relación entre la precariedad laboral y la salud mental. Lo que queremos señalar con esto básicamente es que hay aspectos asociados al empleo, la vivienda, pero podríamos incorporar otros más que actúan como mecanismos a través de los cuales
las condiciones sociales de vida impactan sobre la salud mental de las personas, ¿cierto? El segundo punto o el segundo nudo crítico que a nosotros nos interesaba resaltar en nuestra presentación tiene que ver con cómo se generan las inequidades sociales y de salud en las personas con trastornos mentales. Y aquí en la literatura hay varios ejemplos que permiten ilustrar esto. Nosotros quisimos traerle dos hipótesis al respecto. Una tiene que ver con lo que se llama la hipótesis de la selección deriva. En esta hipótesis se sostiene que las enfermedades mentales o sus prodromos preceden a la posición socioeconómica de los individuos, ¿cierto? Pero a su vez hay una hipótesis, la hipótesis de causalidad social, que enfatiza justamente que la posición socioeconómica es un determinante primario de los trastornos mentales y de sus prodromos. Es decir, que un trastorno mental comienza cuando el individuo se puede mover hacia abajo en la escala de posición socioeconómica. Y la evidencia existente apoya tanto las explicaciones de la causalidad social como de la selección deriva, y esto está muy vinculado con el tipo de trastorno que estemos hablando. Es decir, no son hipótesis que sean mutuamente excluyentes, sino que operan con diferentes grados de fuerza a través de un amplio espectro de trastornos mentales y del comportamiento. Por ejemplo, los trastornos incapacitantes o con altos niveles de herencia y orígenes biológicos claros, como la esquizofrenia, pueden estar más asociados o atribuirse en mayor medida o caer con mayor precisión dentro de la hipótesis de la selección deriva, pero hay trastornos, por ejemplo, del ánimo o de la ansiedad, que hay varios estudios longitudinales que muestran que están más bien asociados a la hipótesis de la causalidad social, ¿no? Entonces aquí tenemos dos enfoques distintos para pensar la manera en que las condiciones sociales generan inequidades en la salud mental. Y para terminar, el tercer nudo crítico tiene que ver con cómo los trastornos mentales, de salud mental impactan en la posición social y en el bienestar de las personas. Y acá tenemos un estudio que se realizó hace unos cuantos años en Flaxo, Chile, que muestra justamente que la inserción precaria al mercado de empleo está asociada, ya sea a trabajos precarios o a trabajos informales, se asocia también con déficits en la seguridad social, en la protección social, y eso va marcando una trayectoria laboral, una trayectoria vital, tanto de precariedad a nivel del empleo, pero también de desprotección social, que acaba impactando en las posibilidades de inserción social y de inserción laboral de las personas con trastornos que viven con trastornos mentales, ¿cierto? Y para terminar, queríamos dejarles 3 mensajes que a nuestro juicio son claves para entender la determinación social de la salud. La primera es que las enfermedades no se distribuyen al azar, sino que están profundamente determinadas por la estructura social, política y económica en la que vivimos. Un segundo mensaje clave para nosotros es que las personas que viven con trastornos mentales pueden alcanzar buenos niveles de bienestar, tener una vida satisfactoria, significativa, dentro, por supuesto, de las limitaciones de los síntomas dolorosos, angustiantes o debilitantes que puede implicar vivir con trastornos mentales, pero que esas posibilidades de tener una vida plena van a depender en gran medida de las condiciones sociales de vida de las personas, ¿cierto? Y eso está asociado a que puedan acceder a una vida digna, a una vivienda digna, a que puedan tener trabajos de calidad, a que puedan tener atención médica oportuna, acompañamiento terapéutico, que estén incluidas a nivel social y que cuenten con apoyo social, que se evite a través de políticas activas la discriminación y el estigma a personas con salud mental. Así que esto era a grandes rasgos lo que nosotros queríamos dejarles planteados. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Fabricio, a vos por esta presentación realmente esclarecedora, donde nos has presentado los conceptos básicos relacionados a determinantes sociales y también por ejemplificarlos con análisis de casos como vivienda y empleo. Creo que esta presentación nos invita a reflexionar cómo condiciones subyacentes sociales pueden tanto proteger como también deteriorar la salud mental de las personas. Bien,
estaba mirando si teníamos preguntas. Vale, hay dos preguntas. La primera es de Mireille Moreno, a ver cómo se podría, bueno, cómo definen la salud mental y los instrumentos que está presentando. Quizás que reformaría un poco la pregunta en el sentido, entonces, ¿cómo entendemos la salud mental desde los determinantes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos entender la salud mental desde los determinantes sociales? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos aportar nosotros como profesionales de la salud mental? Bueno, dos grandes preguntas, ¿cierto? Son las Sí, dos ahora, difícil. ¿verdad? Sí, exacto. Podríamos dedicar un webinar a cada uno. A ver, la primera, yo creo que lo que nosotros intentamos, sobre todo, destacar en nuestra presentación, es que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud mental, no estamos hablando solamente de cómo ciertas condiciones pueden contribuir o por el contrario pueden obstaculizar la inserción social, laboral de las personas que viven con trastornos mentales, sino que hay aspectos que tienen que ver con sus condiciones de vida, ¿no? Que impactan directamente en que una persona pueda o no desarrollar un trastorno mental. Y eso es lo que queríamos destacar sobre todo con los ejemplos de empleo y vivienda. Hay aspectos relativos, por ejemplo, a la calidad de nuestro empleo, por ejemplo, a que tengamos que vivir o no con la incertidumbre de si vamos a tener un techo en el que vivir o no, que impactan directamente en que podamos desarrollar trastornos mentales. Por otro lado, y este es el segundo mensaje importante, hay una cuestión de las características de nuestro entorno, las posibilidades que nos da nuestra posición socioeconómica, también van a definir ya no solo que desarrollemos trastornos mentales, sino que podamos tener una vida plena a pesar de tener trastornos mentales o a pesar de vivir con trastornos mentales. Y eso va a estar sumamente determinado por nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, la comunidad en la que vivamos, nuestras posibilidades socioeconómicas, nuestros ingresos, nuestras posibilidades de acceder a la educación, de acceder a la salud, de acceder a políticas públicas, etcétera, ¿no? Y esas políticas a su vez están determinadas por un contexto mayor que tiene que ver con el desarrollo de los estados de bienestar, con el desarrollo de políticas públicas, de dispositivos de protección y seguridad social. Entonces, pensar la salud mental en clave de determinantes sociales implica incorporar todas estas dimensiones que complejizan bastante más el análisis que solemos hacer a veces cuando nos quedamos solamente en los determinantes más proximales, ¿no? Eso respondiendo a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, voy a ser mucho más breve porque en realidad yo no trabajo directamente con población ni en servicios de salud. Yo creo que lo importante, y acá es algo en lo que organismos como la OPS tenemos un rol bien importante, es en el desarrollo de herramientas que le permitan, por ejemplo, a los trabajadores y a las trabajadoras de la atención primaria, tener información de primera mano acerca de cuáles son las condiciones sociales en las que viven los usuarios, los pacientes y las personas con trastornos mentales, desarrollando dispositivos, por ejemplo, de anamnesis social, dispositivos de screening de determinantes sociales en el ámbito clínico que permitan tener información a tiempo real y oportuna acerca de las condiciones sociales de vida de los pacientes y usuarios en los servicios de salud. Creo que por ahí hay una punta interesante y que no ha sido del todo desarrollada en la literatura, pero que lo poco que hay muestra unos resultados bien interesantes. Bien, Fabricio, muchísimas gracias por resumir algo tan complejo en pocas palabras. Este, aquí tenemos varias preguntas más, y nos quedan unos minutitos. Había otra también interesante, desde otro aspecto que dice, desde la empresa privada, ¿cómo podemos propiciar la salud mental desde los riesgos psicosociales? ¿No? Y esto creo que tiene que ver con el abordaje de la salud mental desde la multisectorialidad, ¿verdad?
Sí. Bueno, hay dispositivos interesantes. Seguramente muchos de ustedes conocen el cuestionario psicosocial Copenhague, el psychosocial, sí, Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Es un instrumento que está pensado para investigación, pero también está pensado para el relevamiento de riesgos psicosociales en empresas y en compañías, que le permiten a su vez a las empresas desarrollar dispositivos para poder abordar esos riesgos, ¿no? Y es un instrumento que se nutre de los distintos modelos de riesgos psicosociales que se han desarrollado, bueno, el de Karasek, el de Sigris y algunos más, y tiene un abordaje multidimensional de los riesgos psicosociales, y a partir de ahí permite que las empresas puedan tomar medidas concretas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas experiencias que yo conozco en España de aplicación de este instrumento que han permitido que las compañías desarrollen, por ejemplo, mecanismos para disminuir la demanda de trabajo, mejorar la disponibilidad de tiempo de los trabajadores y las trabajadoras para desarrollar sus tareas, desactivar mecanismos de presión y de estrés en el ámbito laboral, mejorar la relación o el desequilibrio que se da entre el trabajo y la vida familiar, que afecta principalmente a las mujeres y que es una causa o es un riesgo psicosocial bastante pronunciado, ¿no? Son medidas concretas que se pueden desarrollar a partir de estos instrumentos que están bien documentadas y que han dado resultados muy interesantes. Bien, muchísimas gracias, Franco. Ahora sí te dejamos ir. Gracias nuevamente por haber compartido tus conocimientos y experiencia con nosotros. Y bueno, y así entonces seguimos con nuestra próxima ponencia. Quizás también sumar a esto último que decía Fabricio, también hay una guía muy interesante de salud mental en el trabajo, que es una guía publicada por la Organización Mundial de la Salud junto a la Organización Internacional del Trabajo. La pueden encontrar también en la web y allí también abordan estos aspectos psicosociales de salud mental en el trabajo. Bueno, ahora paso nuevamente al inglés. I switch again back to English as we head over Paso al inglés, ahora que vamos a pasar al Nueva York, donde vamos a escuchar la presentación del señor Franco Mascayano. Él es un investigador científico y director de investigación de empleo en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, Psiquiatría de Columbia. Franco, no, a ver, si lo vemos, aquí está. Sí, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Caterina. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de hoy. Voy a presentar en inglés. Entonces, aunque soy de Chile, pero voy a presentar en inglés. Pero normalmente, tanto en la investigación como en lo que se refiere a los determinantes sociales de la salud mental, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, bueno, trataré de compartir mi pantalla, espero que la puedan ver. Entonces, este es el nombre que hemos determinado para nuestra presentación: Intervención de los determinantes sociales en salud mental en Latinoamérica. Aquí tenemos el esquema que tenemos para mi presentación, en la que voy a seguir. Voy a presentar algunas razones de ser de los determinantes sociales y por qué es importante la salud mental en este ámbito. También les voy a mostrar dos marcos conceptuales que fueron elaborados por personal y servicios de psiquiatría, donde se encuentra, son muy informativos también y muy útiles. Y luego les voy a hablar sobre dos ejemplos de modelos o enfoques llamados intervenciones que abordan los determinantes sociales y como lo hemos discutido. Por ejemplo, primero la vivienda, lo que representa, por ejemplo, la primera iniciativa en materia de vivienda, por ejemplo, en Ocanau, en Brasil, y luego en Chile, y luego colocación individual e intervención a nivel individual. Esto es un ejemplo de México, de la IPS.
donde se está introduciendo específicamente en el estado de Guadalajara, México. Luego estaré hablando sobre algunos retos y pasos, futuros pasos o próximos pasos, no solamente abordando la investigación, sino abordando los determinantes sociales de la salud mental. De forma que en cuanto a la razón de ser, de por qué abordar los determinantes sociales de la salud mental, hay varias razones. Trataré de resaltar las principales, en mi opinión. Primero, los determinantes sociales representan una gran proporción de desigualdades en resultados de salud física y mental. Y, por ejemplo, no solamente que se manifiesta en síntomas, sino en cosas como acceso a cuidados, atención de salud mental, atención de salud, y atención continua y servicios especializados, etcétera. Y probablemente es una serie de determinantes sociales que podrían explicar más qué sucede con las personas que están presentando condiciones de salud mental. Ahora, los tratamientos comprendidos como tratamiento clínico, como medicación, medicamento y trabajo psicosocial, por lo general siguen siendo muy limitados debido al impacto que se logra en particular con los medicamentos, como se han reportado que tienen impactos moderados en los resultados, en el mejor de los casos. En definitiva, tenemos que hacer más para ayudar a las personas con diferentes problemas o condiciones de salud mental. Luego también hay varios otros factores sociales que pueden intervenir en todo esto, utilizando, por ejemplo, intervenciones de salud pública y de políticas, por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí se representa, vamos a presentar dos ejemplos de esto. Ahora vamos a hablar de los beneficios sociales que sabemos que se han reportado en estudios previos con respecto a, por ejemplo, el recibir apoyo o a través del empleo o la percepción, por ejemplo, de tener una vivienda segura y cómo abordar todo esto. Entonces sabemos que las personas pueden recibir beneficios de, por ejemplo, estar expuestos a esas intervenciones, y además esas personas con experiencia entienden que las personas con condiciones de salud mental también han estado propugnando a favor de que se dé un enfoque más preciso en los determinantes sociales en lugar de únicamente discutir, diría yo, los tratamientos tradicionales. Con respecto a los dos marcos, como dije yo que les iba a presentar, aquí tenemos uno de ellos que es muy similar a uno de los marcos que se ha presentado ya. Lo que me gusta sobre este modelo es que aquí se tiene toda una serie de determinantes muy bien conocidos que van desde la discriminación hasta la contaminación del aire, seguridad de los vecindarios, etcétera, pero también esto está conectado con otros factores, por ejemplo, como políticas y normas sociales, y cómo todo esto puede trabajar simultáneamente y también pueden llevar a un cierto resultado, incluyendo no solamente resultados de salud mental, pero otros resultados de salud física, como probabilidad, por ejemplo, mortalidad, morbilidad y cosas así. Además que está vinculado con todo esto, estos factores. Y ustedes pueden tener acceso a este estudio. Fue preparado por el Instituto de Nueva York. Aquí tenemos otro marco conceptual que recientemente fue publicado, fue desarrollado por Schoolbright en Inglaterra. Lo que me gusta de este modelo es que hay varios determinantes sociales que son presentados por la fase de desarrollo de la persona. Entonces, por ejemplo, hay determinantes que, por ejemplo, son más pertinentes a cada individuo, por ejemplo, su crianza, por ejemplo, experiencia materna, luego más adelante, por ejemplo, otros factores como migración y otros determinantes sociales que afectan. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay varios determinantes que ya han sido identificados. Sin embargo, las estrategias deben ser deben ser más precisadas porque hay unos que son más a nivel individual que otros. Yo realmente les invito y les sugiero que consulten con este estudio porque incluye prácticas basadas en evidencia que contienen pruebas y evidencias para abordar a estos determinantes.
Ahora, en cuanto a los ejemplos, comencemos primero con la vivienda. La vivienda es un enfoque muy conocido para ayudar a las personas a conseguir hogares seguros, vivienda segura. Su enfoque es en ubicar a las personas en viviendas permanentes y luego la otra forma de proceder, por ejemplo, en cuanto al sistema tradicional. Entonces, esta es la forma tradicional de dar vivienda. Entonces, por ejemplo, las personas que se les coloca en una vivienda, luego se les coloca en albergues y luego en una vivienda transicional, pero la gente tiene que cumplir, por ejemplo, con todo y adherirse a los tratamientos, a ciertos criterios, por ejemplo, de estabilidad y otras condiciones, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estar sobrios. Y en cuanto a la otra opción, por ejemplo, es que se tiene que ubicar y colocar a las personas primero en esos lugares basado en, por ejemplo, la elección de servicios de cada persona. Luego, por ejemplo, los servicios de vivienda que haya separado de otros servicios, por ejemplo, de servicios sociales. Entonces, son dos que son separados a nivel conceptual y físico. Luego, también esto tiene que ser reorientado y hacia los resultados. Esto quiere decir que se trata de ayudar a las personas, por ejemplo, de poder llevar vidas normales en lugar de simplemente reducir síntomas o simplemente mejorar su funcionamiento o funcionalidad. Ahora, los servicios que se brindan tienen que corresponder a lo que las personas quieren. O sea que todos los servicios están estructurados sobre la base de las necesidades sociales de las personas y de lo que ellos desean hacer con sus vidas. Y esto es como el modelo estándar, digamos. Luego tenemos varios modelos pilotos de vivienda en la región. Aquí me voy a enfocar en dos que considero yo que son más sustantivos y uno de ellos en realidad que es la experiencia de Chile y que ya está en marcha por algún tiempo, pero hay la experiencia brasileña es muy reciente realmente. Es algo que se lanzó el año pasado, donde hubo un gran seminario internacional de vivienda y muchas personas, incluyendo los creadores del modelo, se fueron a Brasilia y ese evento reunió, por ejemplo, a las partes interesadas de diferentes ámbitos, personas con experiencia, personas interesadas, investigadores, es decir, de todo ámbito. Fue organizado por los diferentes ministerios, lo cual es poco común en la salud mental. Fue organizado por el Ministerio de Derechos Humanos, que estuvo involucrado, también de Justicia Social, Ministerio de Salud, de Justicia también. Fue una excelente experiencia. Y este proyecto piloto involucra 10 proyectos a su vez en 10 regiones diferentes del país y está implementado a lo largo de 15 unidades donde, por ejemplo, contiene 30, 50 unidades por proyecto de vivienda. Entonces, yo puedo colocarlos en contacto con las personas a cargo, incluyendo mis colegas también acá, quienes están diseñando e implementando esta iniciativa. La otra experiencia, que es con la experiencia de Chile, que se llama Programa Vivienda Primero, está activa desde el 2019. Ellos han adoptado los principios y estrategias involucradas, incluyendo el modelo, y tienen cerca de 800 personas, muchos de ellos con condiciones mentales, y están ubicados por ejemplo, son de personas que se han ubicado en vivienda permanente. La otra parte de los principios que yo quería compartir con esto, IPS, que es colocación individual y apoyo. IPS es una intervención para apoyar, por ejemplo, al individuo y también esto va por una vía diferente en comparación a las intervenciones tradicionales. Es decir, en lugar de preparar a la gente para ingresar al mercado laboral, se trata de ayudarlos a que ellos mismos ubiquen las oportunidades de trabajo y simplemente los colocan a trabajar, o sea, los ponen en contacto con los empleadores y luego los colocan en los ciertos ámbitos laborales donde les brindan ciertos servicios para darles apoyo cuando ya están trabajando. Entonces, es una estructura
lectura basada en estos 8 principios, disponible para cualquiera que quiera trabajar, sin importar la condición mental de la que se tenga. Se enfoca más en empleo competitivo. Esto no son talleres laborales, no es capacitación, no son personas que trabajan para fines lucrativos. Cualquiera puede acceder a esto. Está basado también en la investigación, también se enfoca en las preferencias individuales y en selección de cada persona. Y luego es algo que ha tenido mucho éxito, en mi opinión. Es uno de los intervenciones orientadas a la recuperación de mayor éxito que se han reportado en Europa y en Latinoamérica y otros países de mayores ingresos. Estamos realizando un proyecto piloto de IPS en México, en particular en Guadalajara. Personas con psicosis, por ejemplo, están recibiendo IPS y estamos comparando esto con la atención usual que se da en materia de apoyo laboral. Estamos colaborando muy de cerca con el Servicio Nacional de Empleo, que brinda servicios de empleo para cualquiera que quiere trabajar sin o con condiciones mentales en Guadalajara y en otros lugares de México. Aquí tenemos más información sobre el proyecto y con mucho gusto yo puedo discutir las implicaciones de todo esto. Una de las implicaciones principales es la posible adaptación que estamos discutiendo, por ejemplo, para que estos modelos puedan ser aplicados en diferentes contextos en comparación al modelo tradicional. Hay que entender cómo Guadalajara se compara con el estado de Vermont, por ejemplo, o con cualquier otro lugar. Entonces, estamos en un proceso de hacer ajustes del modelo para aumentar su aplicabilidad local o regional. Aquí, por ejemplo, son los retos y próximos pasos. Cuando hablamos de retos que se aplican a los determinantes sociales, por ejemplo, de la salud mental, cosas que se aplican específicamente a América Latina y otras regiones del sur. En particular, la pregunta sobre la adaptación versus modelos locales que han sido desarrollados en la región. Estos son interrogantes muy interesantes y por eso nos gustaría escuchar más sobre esto, por ejemplo, a través del programa que vamos a escuchar sobre cooperativas. Por ejemplo, porque yo y mis colegas hemos tratado de adaptar esos modelos que se han desarrollado en otras partes, por ejemplo, países de altos ingresos, y hacerlos que funcionen y se adapten a América Latina. Pero eso tiene que hacerse muy cuidadosamente en nuestra experiencia, porque no queremos promover prácticas coloniales, queremos hacerlo en forma muy apropiada con las comunidades, entonces, para que esa intervención tenga sentido a nivel local. Es difícil, entonces no voy a discutir eso ahora por un momento, quizás en otra oportunidad. Luego hay otras intervenciones que por lo general son muy distantes de los resultados de salud mental o de lo que se espera influenciar, y esto hace que los proveedores, sobre todo de salud mental, hace que ellos sienten que no tienen un papel o contribución en esto. En mi experiencia, muchos de ellos no han tenido una capacitación adecuada en cuanto a estas intervenciones o las herramientas necesarias para lo que son determinantes sociales. Entonces, algunas de estas intervenciones para los determinantes sociales requieren, por ejemplo, enormes cambios sociales, económicos y políticos que son muy difíciles de diseñar e implementar. Y muchas veces nos cuesta trabajo implementar esos enfoques y necesitamos, por lo tanto, colaboración que pueden ser muy difíciles en la salud mental, donde hay muchas personas que todavía y un poco como que solamente se dedican al campo psiquiátrico en lugar de tener un abordaje de tipo de salud, de campo social o de otro. Entonces, lo que quiero decir aquí es que los mecanismos a través de los cuales pueden funcionar estas intervenciones son cosas que de lo que conocemos poco todavía. Creo que son cosas que pueden realizarse desde el punto de vista de investigación para ver cómo, por ejemplo, cosas como el empleo, la educación y la vivienda pueden mejorar los resultados de la salud mental de las personas estudiadas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por esta presentación con tanta información que amplía también nuestro entendimiento de los determinantes sociales y la salud mental y compartiendo todas estas perspectivas para tener una visión más práctica de cómo enfocar los determinantes de la salud.
Tenemos aquí algunas preguntas y comentarios. Voy a pasar al español porque las preguntas están en español. Interesante de una colega desde México que dice que en los ambientes familiares y comunitarios poco favorables, donde persiste el círculo vicioso, desempleo, subempleo, con bajo nivel educativo, pobreza, resulta muy complejo implementar medidas para promover la salud mental, por lo cual las personas han abandonado su todo como consecuencia de esto. Entonces, desde el primer nivel de atención médica, le resulta a esta persona complejo atender estas situaciones como parte del equipo de salud mental. Por lo cual, ¿qué se podría hacer para promover y atender la salud mental desde estas situaciones, desde el primer nivel de atención? ¿Esto abierto a cualquiera o a mí en No, particular? esto es para ti. Esto es un comentario que lo compartí y un poquito lo traduje también en pregunta, ¿no? Claro, bueno, puedo dar una respuesta inicial, supongo. Pero como decía Fabricio, son grandes preguntas, no creo que haya una respuesta. Ujú. Creo que lo comentaba al final de mi presentación, como profesionales de la salud y de la salud mental, nuestro entrenamiento respecto a determinantes sociales es mínimo. O sea, no recuerdo alguna vez que alguien me haya dicho de que debería saber más sobre housing o sobre empleo o sobre educación en mi entrenamiento. O sea, nulo, la verdad. Aprendí desde la práctica por salud mental comunitaria, que se acerca, ¿no? Pero no tiene un foco tan grande tampoco, sigue estando mucho en el individuo, ¿no? Por ende, algo básico, diría yo, es comenzar, uno, a hablar de esto, y dos, proveer algún tipo de introducción formal al campo, ¿no? Creo que entrenamiento, ojalá de naturaleza co-constructiva, es decir, que la gente pueda aprender de sí mismo, que es uno de los mejores tipos de modelos de aprendizaje, sería una buena sugerencia. Pero lo otro es que yo creo que hay estrategias como las que presenté hace un rato, que tienen evidencia, y hay otras estrategias que tal vez no tengan evidencia formal en la región, que se podrían utilizar si es que se diseminan, si es que la gente las conoce, si es que se replican, si es que, qué sé yo. Comenzamos a hablar de que se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero si en atención primaria y sobre todo a nivel de especialidad nunca se habla de esto, no sé cuándo se va. Si solamente los profesionales tienen que cumplir con horas clínicas y con receta de medicamentos o con, ¿me entiendes? Si eso no cambia, no sé cuándo se podría generar a su vez un cambio de approach. Pero bueno, hay gente acá que sabe más de atención primaria que yo, así que me gustaría escucharles. Vale, muchísimas gracias, Franco. Sí, no es una pregunta fácil y simple de responder, pero creo que también, como decías al final de tu presentación, ¿no? Que si bien es crucial destacar los determinantes a nivel individual, también es más efectivo hacerlo desde la mejora de las políticas públicas y en la amplia difusión de programas, ¿verdad? Y en esto apunto también a lo intersectorial y a trabajar de verdad de una manera integral entre todos los servicios y con otros sectores. Vale, tenemos una preguntita más y sería la última. Y dice, es una pregunta. En los modelos de determinantes sociales se enfatizan los factores que afectan las vulnerabilidades de las personas. Entonces, ¿no se debería incluir la creciente desigualdad social en nuestras sociedades como proceso de determinación central de las problemáticas de salud mental colectiva? No, claro. Supongo que la respuesta más sencilla es sí. Creo creo que el campo de los determinantes sociales de la salud ha tenido desarrollo importante en Latinoamérica. Y hay varias personas, entre ellas la doctora que no pudo estar hoy día, se me olvidó su nombre, perdón. Oriel Oriel Soler. Soler, sí.
Claro, anoche leía algunos papers de ella, son muy interesantes. Qué sé yo, de programas de cash transfer en Brasil, hay varios, la bolsa, no sé cuánto, Chile crece contigo en Chile. Hay mucho desarrollo, creo yo, en determinantes de la salud en la región, pero determinantes de la salud y su impacto en salud mental, muy poco. Mi opinión es que salud mental, y no quiero que los psiquiatras que asisten hoy se ofendan, pero está muy cooptado por psiquiatría todavía. La salud mental se sigue pensando como psiquiatría, básicamente, como equivalente. Entonces, si esa conceptualización es el estándar para lo que tú ves en la región, es difícil meter la cuña del determinante social, porque no hay un espacio para él, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil tener esta conversación si estás mirando la salud mental desde la salud pública. Yo creo que me parece una buena señal que la psiquiatría esté prestando atención a estas cosas, pero creo que también es rol de la gente que está en salud pública meterse más en salud mental y darse cuenta de que todo este mundo, en el de las intervenciones basadas en la evidencia y todo lo que hablé hoy día, sigue estando un poquito opacado por la fuerza de la psiquiatría como, diría yo, campo social, si se quiere. Sí. No sé si respondí las preguntas, pero reflexiones, supongo. Creo que has respondido la pregunta muy bien, muy claramente. De hecho, aquí en los comentarios también la mayoría de los participantes de alguna manera celebran y están de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Con esto de que la psiquiatría y la salud mental tiene que estar realmente, tiene que abrirse, digamos. Bien, estamos ya en hora. Entonces ya nos pasamos a la siguiente ponencia y con esto, Franco, desde ya muchísimas gracias nuevamente por estar hoy aquí con nosotros. Y, y bueno, entonces ya nos vamos hacia el hemisferio sur de Nueva York, hacia ahora Chile, Argentina. Y también Australia, dado que una de nuestras ponentes también estará hablando hoy desde Australia. Y desde allí nos van a estar compartiendo experiencias del terreno acerca de la inclusión sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad. Y para ello tenemos 4 invitados e invitadas que estarán presentando de manera conjunta ejemplos de inclusión y de respuesta colectiva en el abordaje de los determinantes sociales en salud mental, en este caso específicamente en el ámbito laboral a través de cooperativas. Y es así que cada uno y cada una, desde su rol, sus experiencias, sus perspectivas, nos estarán compartiendo este proceso. Presento brevemente. Ellas son María Soledad Burrone, quien es profesora titular del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins en Chile. Soledad es doctora en Medicina y Magisterio en Salud Pública, y entre sus diversos proyectos ha sido responsable de llevar adelante 4 proyectos vinculados a la implementación de cooperativas de inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Luego también nos estará acompañando Marcela Inés Freites Frey, quien estará acompañando esta presentación y es profesora titular de la Escuela de Salud Social y Comunitaria y rectora de la Universidad del Chubut en Argentina. Y luego tendremos a Marina Feldman, quien es licenciada en terapia ocupacional y coordinadora de la empresa social El Caldero en Chubut, junto a Raúl, a quien le dicen Tito Quintupray, operador de la empresa social El Caldero. Así que realmente bienvenidos, bienvenidas, y les paso entonces la palabra. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes. Donde cada uno esté, voy a compartir entonces pantalla. ¿Me dejan saber si se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, tengo 5 minutos, así que voy a poner el reloj para hacerlo en el tiempo correcto. La idea era poder contarles justamente como una experiencia más práctica de lo que estamos haciendo
en Chile. Específicamente empezamos en la región de O'Higgins, después fuimos también escalando esta práctica en distintos municipios a través, y ahora se los voy a contar con mayor detalle, pero entendiendo el cooperativismo como un modelo de recuperación e inclusión social. Y vamos a intentar contárselos entonces en 5 minutos. Nosotros partimos, tal como se planteó en los distintos momentos hoy, sin duda desde las personas que tenían problemas de salud mental. También trabajamos en personas que tenían condiciones de espectro autista. El estigma y la alta cesantía que había en estos grupos fue lo que nos llamó a pensar qué podíamos hacer, y pensamos que junto con la necesidad de incluir mujeres en situación de vulnerabilidad y el envejecimiento poblacional también, desde las universidades podíamos hacer algo bien interesante en articulación con la comunidad, con las agencias de gobierno, a través del cooperativismo. Nosotros entendimos que las cooperativas sociales, y por supuesto tomando el modelo italiano, y en esto también decir que fue justamente, y por eso estamos todos juntos aquí, porque tanto Marcela Freites como Marina Veleda, desde la Universidad de Chubut y la Universidad de 3 de Febrero, fueron quienes nos ayudaron a implementar y adaptar este modelo a Chile, y creo que en esto también es importante mostrar cómo las colaboraciones son tan fundamentales para generar prácticas, prácticas, y en este caso prácticas inclusivas, y así entendimos que las cooperativas era un espacio donde que sin duda podía generar inclusión social, potenciando la autonomía, la independencia, y que podía ser una buena perspectiva, ¿no? Y que y esto es importante, ¿no? Entendiendo como una generación de trabajo, el trabajo como un derecho, pero que no necesariamente es para todos, simplemente una propuesta más, ¿no? de inclusión laboral. Así nació Potenciate, que generó 3 cooperativas inicialmente en la región de O'Higgins, en Chile, donde incluía personas con problemas de salud mental, personas mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad, que articulaban y generaban un grupo específico para generar un producto o un servicio que se vinculara al sector, en este caso al sector turístico, teniendo y trabajando desde la participación comunitaria, desde el enfoque de recuperación, desde el trabajo en red y desde el trabajo en equipo. Estos eran 4 pilares fundamentales que cada una de las 3 cooperativas que desarrollamos inicialmente, y que cada una de estas 3 tenía estos 3 grupos de personas, fuimos desarrollando. ¿Cómo empezamos? Empezamos, identificando personas que quisieran ser parte de estas agrupaciones, conformando esta red, fortaleciendo el capital social, fortaleciendo las habilidades sociolaborales de estos grupos. También es importante decir que este producto o este servicio que desarrollaba cada una de estas empresas sociales o de estas cooperativas no las definía este equipo, sino las definía cada una de las agrupaciones, y esto es muy importante porque por eso insisto que se trabajaba desde el enfoque de participación, generando, y por supuesto acompañábamos con capacitaciones y actividades de orientación laboral y entrenamiento y práctica para el sostenimiento de estas agrupaciones y de este trabajo. Y es que además incorporamos la tecnología y la virtualidad, porque además nos atravesó la pandemia inicialmente, así que también fue algo muy interesante, y que aparte nos parece que le da sustentabilidad también después a los productos que se puedan vender. Así nació, esta es una de las cooperativas, el Rincón de los Poetas. Les voy a mostrar algunas imágenes. Esta es la cooperativa Fruto de la Comarca, que vendían y venden mermeladas. Ahí tienen algunas imágenes de sus productos. La cooperativa Semilla con Historia, ellos son una de las agrupaciones que están en la región de O'Higgins también, frente a la playa, tienen un food truck, y bueno, además de vender productos regionales, también venden productos que ellos elaboran, y acá tienen algunas imágenes de lo que hacen. Nosotros, me voy a detener un minuto para acá porque algo que decían recién también Franco, nosotros tratamos de generar evidencia de esta práctica, y por eso también generamos evaluaciones cuanti y cualitativas para ir, bueno, insisto, ¿no? Para generar esta evaluación y evidencia de estas prácticas. Y decirles que a partir de esta práctica pudimos desarrollar un nuevo proyecto, y quiero mostrarles en esto cómo desde una práctica más inicial en una región pudimos escalarlo en una propuesta en
hoy ya casi 20 municipios, donde nos convertimos en una incubadora de cooperativas inclusivas y donde estamos consolidando y fortaleciendo una red de cooperativas para la inclusión sociolaboral, ya no solo en este grupo de personas que les decía inicialmente, sino en personas en situación de discapacidad. Y esto está favorecido porque también hay una política de la Secretaría Nacional de Discapacidad que favorece la incubación de precooperativas y cooperativas y nos permite sin duda hacer este escalamiento. Y creo que eso también es bien importante, ¿no? Me parece que es poder mostrar cómo una práctica se puede escalar y se puede convertir y fortaleciendo en una política pública. Acá varias imágenes, hoy ya estamos trabajando con casi 20 agrupaciones o precooperativas y cooperativas y casi en 20 municipios. ¿Cuáles son nuestras claves para terminar? Pues ya estoy un minuto pasada. El enfoque metodológico de recuperación, sin duda. Insisto en que entendemos el empleo competitivo, decente y sustentable, y para eso es muy importante que, a nuestro criterio, estas cooperativas no sean un espacio ni un dispositivo de salud, ni un dispositivo de educación, ¿no? A veces las escuelas especiales se convierten en estos espacios laborales, no son talleres laborales, nosotros entendemos que debe generarse un espacio autónomo y en eso la economía social y solidaria puede ser un muy buen sustento para que sea eso, un espacio genuino de desarrollo laboral. Y que en ese sentido también, insisto, el trabajo intersectorial, interdisciplinario y las universidades quizás como un buen nexo entre la sociedad civil, las políticas gubernamentales, que puede ser bien interesante para desarrollar incluso una cooperación público y privada para generar una de estos modelos de inclusión laboral. Nada, tengo muy poco tiempo, así que pueden buscar si necesitan mayor información. Quedamos a disposición. Muchas gracias por el espacio y le doy la palabra a mis compañeras. Hola, buenísimo, acá estamos desde Argentina, desde Chubut, entre Belín. Ahí sí pueden compartir el video porque es a través del video que vamos a estar mostrando unas fotos y vamos a contar un poquito de la experiencia del caldero. Bueno, ahí vamos a ir contando un poco, la intención es que las imágenes puedan representar un poco lo que estamos haciendo. El caldero es un dispositivo de inclusión social y laboral del área de salud mental de un hospital rural acá entre Belín, es el único hospital que hay en la localidad. Vivimos pegaditos a la cordillera acá en la Patagonia Argentina y en junio vamos a cumplir 9 años, lo cual, bueno, habla un poco de un recorrido intenso de crecimiento. Somos parte de la red de empresas sociales de la provincia, donde hay otros dispositivos como el nuestro en otras localidades que ya van a cumplir 15 años, y de la red de empresas sociales del país, a donde hay más de 60 experiencias. Participan personas con problemáticas de salud mental, personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, y es un espacio abierto a la comunidad. Las personas llegan derivadas por distintos servicios del hospital o áreas del municipio, y también llegan porque se enteraron, digamos, por el boca en boca en el pueblo, se van enterando de la propuesta y se van acercando. Como se ve en las fotos, producimos piezas de cerámica utilitarias y pasta para modelado. Todo esto lo hacemos con arcilla local que recolectamos nosotros mismos acá en el pueblo. Y las personas se involucran en una actividad artística y productiva que ya está en funcionamiento, aprenden sobre cerámica, sobre economía social y solidaria, trabajando todo el proceso productivo hasta la difusión y la comercialización de los productos. Actualmente vendemos en más de 14 locales acá en la zona, en el aeropuerto también de la ciudad vecina, y en un emprendimiento que se llama Lo de Franco en Buenos Aires, que también vende productos de distintas empresas sociales del país. Tenemos asambleas a donde se va resolviendo qué se hace con el dinero que ingresa, que en ocasiones se distribuye entre las personas o se decide reinvertir en maquinaria, en insumos, o como el año pasado que se decidió hacer un viaje a una localidad que queda acá a 3 horas como una decisión grupal. Y todo lo importante que vamos haciendo sucede mientras hacemos cerámica, mientras metemos las manos en la arcilla, se van generando lazos, se va recuperando o adquiriendo habilidades para el trabajo, el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones, para trabajar en equipo, desarrollar nuevos intereses, realizar actividades con mayor autonomía, saber pedir ayuda cuando es necesario,
y también desde el equipo vamos como aprendiendo cuáles son los apoyos que cada persona necesita, sea para las personas o para sus familiares también. Todo esto pasa un poco ahí en el día a día, que vamos acompañando a cada persona para que pueda ir gestando una trayectoria individual. Hay objetivos colectivos y hay también objetivos para cada persona que se van construyendo. Vamos acompañando para fortalecer o desarrollar la participación social y tenemos muchas historias. Acompañamos a personas que han logrado vivir de manera independiente, obtener su casa, armar su propio emprendimiento, volver a estudiar, o quizás hacer gimnasia por primera vez, ponerse unos anteojos después de mucho tiempo, empezar a nadar, volver al médico después de 10 años, conseguir un trabajo, viajar, o cosas por ahí más simples como ir a un restaurante o al teatro por primera vez. Es como un universo de acompañamientos que son simplemente ejemplos cotidianos que queríamos traer de lo que sucede en el día a día en el caldero, que el foco está puesto en lo productivo, pero después lo que sucede es un acompañamiento desde la no mirada de salud mental comunitaria. La cerámica es un poco la excusa para todo lo demás que va pasando. Bueno, sabemos que es una población con mucha dificultad, como ya decían todos los otros personas que expusieron, que tiene mucha dificultad para conseguir empleo y más en situaciones de crisis socioeconómicas como la que estamos viviendo. Entonces, en este contexto buscamos cerrar esa brecha, fortaleciendo las habilidades para el trabajo y también hemos acompañado pasantías, articulando con la municipalidad o con negocios de la zona para algunas personas que tenían ese interés. Quizás no para todos la cerámica, es el interés, entonces, bueno, ahí vamos construyendo caminos particulares. Sí hay un grupo de mujeres que se interesó por la cerámica y entonces las amadrinamos en un emprendimiento que gestaron que se llama Pucón. Y bueno, van a poder también ver fotos de ellas en lo que va pasando. Ellas hacen cerámica artesanal, a diferencia del caldero, donde hacemos moldería. Y bueno, vamos colaborando en fortalecerlas y 3 de ellas ya han ganado premios a nivel nacional como artesanas. Entonces buscamos ser un poco un semillero de experiencias, así como contaba Soledad. En nuestra localidad no tenemos ni centros de días de discapacidad, ni de salud mental, ni centros de adicciones, ni casas de medio camino. Solo hay 2 dispositivos ocupacionales, Vive la Huerta y El Caldero, y también hay una fundación con acompañantes terapéuticas. Entonces lo que vemos es que el Caldero tiene que seguir abierto para seguir semillero de experiencias asociativas. Bueno, un poco es esto, para todo esto trabajamos de manera interdisciplinaria, intersectorial, generando las articulaciones que son necesarias para poder llevar adelante el espacio, para conseguir insumos, para conseguir capacitaciones, vamos así como armando todo lo que podemos en relación a articulaciones. Nos interesa un poquito contar de primera mano lo que va pasando, así que Tito va a contar un poco en primera persona su experiencia, como para realmente bueno, saber un poco desde la teoría por ahí más dura, pasar realmente a la práctica y a lo que nosotros conocemos en el día a día. Bueno, buenas tardes, soy Tito Intupray. Yo, bueno, a partir de 2014 más o menos empecé con unos problemas de salud y bueno, empecé con muchas dificultades así, problemas, digamos, a través después de unos fallecimientos de familiares, es como que empecé a tener algunos problemas como crisis de pánico, todo eso, que me llevó a estar bastante tiempo en una situación bastante vulnerable y bueno, anduve buscando otra alternativa como para poder canalizar mi problema que estaba en ese momento pasando. Y bueno, más o menos un año o 2 casi, anduve como buscando otras alternativas. Y después, bueno, después de un tiempo pude eh, llegar a lo que es el área de salud mental de Trevelin, del hospital de Trevelin. Y ahí empecé mi tratamiento. Y después, bueno, después de ese tiempo ya me derivaron al taller de cerámica, que fue, bueno, ahí como encontrar un espacio donde pude desarrollarme de a poco a través de los conocimientos de la cerámica y poder, digamos, en un tratamiento a la vez que estaba haciendo psiquiátrico,
empecé eso, a pasar un poco más la parte más difícil, digamos, de una persona que está ya con mucha medicación de por medio. Bueno, de a poquito se fue como bajando un poco la ansiedad, todas las dificultades que tenía. Y bueno, a la vez estaba haciendo lo que es la parte de cerámica y también cumplía un poco la función, digamos, de mi trabajo real, que era trabajar en los incendios forestales, que toda mi vida, desde los 18 años hasta el 2014, venía ejerciendo otro tipo de trabajo que nada que ver con esto de la cerámica o lo que yo realmente quería para mi vida, ¿no? Pero bueno, en ese momento eh, tuve que pasar por esas dificultades que nunca está preparado para eso. Entonces, ya bueno, luego de transcurrir un año de tratamiento dentro del taller, ya me iban a dar el alta y acá me propusieron Marino, conjunto con el equipo de salud mental, eh, una de las psiquiatras, que yo estaba cumpliendo el tratamiento con ellos, y bueno, me propusieron pasar de ser paciente, de un usuario a un paciente, a integrar el equipo del taller. Entonces yo acepté y bueno, ahí empezó todo, digamos, un camino distinto para mí, pero bueno, a la vez fue algo ya como una etapa que pude superar y después, bueno, hoy me encuentro dentro de todo muy bien. Y bueno, anterior a la pandemia, empecé a dar talleres de cerámica por la tarde, talleres gratuitos, ¿no? Más recreativos. Entonces, todo ese transcurrir de la pandemia estuve por la tarde, ¿no? Dando talleres de cerámica y a la vez trabajando con el equipo con el que integra Marina, Cristian, y bueno, ahora estamos con una nueva integrante, Paula, y bueno, así que eso sería más o menos la etapa, digamos, que me tocó vivir, ¿no? En el taller de cerámica acá en Trevelin. Por ahí un poco con Raúl lo que siempre comentamos es esto de encontrar los espacios para pedir ayuda, de sentir que estos espacios son los lugares a donde podemos generar lazos y entonces también ahí empieza a suceder algo muy, muy fuerte y muy potente en relación a que las personas que participan saben que es un lugar a donde pueden pedir ayuda y a donde se sienten cobijados, ¿no? En estos momentos en donde por ahí las presiones externas vinculadas a todo lo que venimos hablando de las situaciones contextuales son muy complejas. Entonces, bueno, para eso vamos ahí haciendo camino. Gracias. No, verdaderamente muchísimas gracias a ustedes por estar hoy aquí, estar compartiendo su experiencia. Creo que la ponencia pudo brindar una mirada holística de cómo se está trabajando desde el nivel de política pública y de coordinación a la implementación desde el caldero y desde la experiencia propia de Tito, contando cómo fue su experiencia a lo largo también de este proceso. Así que realmente muchísimas gracias y felicitarles, no solo felicitarles por el gran trabajo que hacen, sino también por el hermoso, porque las cerámicas realmente son muy bonitas. Y de hecho, en el chat los participantes felicitaron tanto el trabajo que hacen en todos los sentidos. Así que felicidades nuevamente. Bueno, nos quedan unos minutos para preguntas. Hay varias, también aprovechar para decir que realmente hay muchísimas preguntas, es imposible abordarlas todas aquí, por lo cual tratamos de capturar las que puedan resumir o abordar más concretamente lo que estamos aquí hablando. Entonces, una pregunta muy simple es, ¿qué dificultades han encontrado en este trabajo en el caldero? ¿Qué dificultades fueron apareciendo en el camino? Bien, bueno, tenemos bastantes vinculadas un poco a por ahí, bueno, el espacio físico es una de las problemáticas que ya hemos hablado en congresos, escrito, hay capítulos en libros sobre ese tema.
Por ejemplo, estamos en un espacio que es un espacio de educación, nosotros somos de salud y hace años que estamos pidiendo un convenio. Hay muchas cuestiones a veces de las burocracias institucionales que nos exceden. Y bueno, ahí vamos mejorando el lugar con nuestras manos también y las familias y un poco como en esas colaboraciones que se van gestando, pero no hay por ahí una decisión de políticas realmente en donde sean los espacios acordes para los lugares a donde trabajamos, porque se necesitan espacios relacionados con lo productivo, ¿no? O sea, galpones productivos. El año pasado presentamos un proyecto, seguramente que Patricia está por ahí, presentamos un proyecto a Obras Públicas de Nación y quedó así como pendiente, pero es una de las temáticas importantes, el tema de los espacios físicos. Después, a nivel rural también nos pasa que a veces nuestros insumos que a veces necesitamos, a veces se compran a través de las ventas y a veces no, porque necesitamos generar más práctica para las personas que ingresan y no podemos competir con una radiografía, con un medicamento, ¿sí? Entonces es como complejo a la hora de conseguir financiamiento, pero bueno, tiene que ver también con decisiones políticas y que haya financiamiento para estos espacios. No sé si quieres decir algo más, ¿no? No, solamente eso de que en este momento nosotros estamos funcionando más allá de un edificio muy antiguo de acá de Trevelin, pero bueno, por ahí, dentro de todo, tratamos de que se genere por ahí un vínculo más que nada familiar entre todos los usuarios y personas que van pasando por el dispositivo y a la vez, bueno, tratamos de buscar las formas como para que no deje de funcionar, ¿no? Porque hoy está bastante difícil la situación económica del país y sería una pena, digamos, que esto deje de funcionar porque hay muchas personas que en este momento están pasando a una situación difícil. Entonces, encontrar este espacio entre Bell y más allá de las dificultades, el equipo humano que hay en este momento realmente es importante y, bueno, le podemos dar un gran valor para que personas que por ahí no la están pasando bien encuentren un lugar y, bueno, que puedan recuperarse y salir adelante, ¿no es cierto? A veces cuesta un poco esto de la comprensión desde los distintos actores interinstitucionales, porque nosotros pedimos esta colaboración interinstitucional, ¿no? Está escrito en las leyes y sabemos que es así como debe ser, pero a veces llevarlo adelante cuesta un montón, como que se comprenda la necesidad de la intersectorialidad, que no es una idea nuestra, sino que es una necesidad y que está registrado en las leyes también. Espero que se entienda. Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias. Muy claro realmente. A ver, no veo tantas preguntas, sino honestamente veo muchas felicitaciones y comentarios de experiencias similares también en otros países. Tengo dos preguntas que un poco van a ser recurrentes, pero quizás a lo mejor se puede repetir, porque esto es algo que ya lo presentaron. Pero bueno, por un lado, ¿de dónde consiguieron los recursos materiales y económicos para poder desarrollar los talleres? Y después, una pregunta de, ¿pueden regresar no, esa pregunta en primer lugar. Bien, bueno, acá está Marcela que puede contar bastante de cómo iniciamos. Un poco en el inicio se articuló con, en ese momento el taller dependía de la municipalidad, entonces hicieron convenios de articulación entre salud y municipio. Después una asociación civil, Aligüen Patagonia, participó en pedidos de financiamiento y ahí adquirimos algunos equipamientos para la producción. Después había materiales en desuso del municipio que no se utilizaban hace muchos años y le dimos uso nuevamente, incluso a hornos de cerámica que se estaban usando muy poquito o muy poquito tiempo a la semana. Y también después mucho trabajo de presentarnos a convocatorias. Nos presentamos a convocatorias en el Fondo Nacional de las Artes, en puntos de cultura del Ministerio de Cultura de Nación. Bueno, ahora ya no son más ministerio. Pero bueno, todo esto que es estar atento. Bueno, el año pasado, bueno, hace 2 años también nos presentamos en Salud Mental, en la Dirección Nacional de Salud Mental, para pedir insumos y equipamiento en un proyecto que hubo.
estamos ahí siempre atentos a ver cómo esas articulaciones favorecen, ¿no?, la pata productiva, porque el personal es personal de salud, dependemos del hospital, pero todo lo otro se va construyendo, a veces en función de las ventas se puede reinvertir en insumos y a veces no, entonces están como estas patas de buscar colaboraciones y buscar financiamiento. No sé, por ejemplo, a veces el financiamiento fue para capacitación, entonces desarrollamos una nueva estética de los productos. Vamos ahí como buscándole la vuelta latinoamericanamente. Ahí si me dejan sumar, en nuestro caso, tal cual, tal como contaba Marina y Tito, sin duda empezamos y tenemos actualmente fondos de gobierno regional. También les comentaba de la Secretaría Nacional de Discapacidad para hablar más de aquellos financiamientos para capacitar a municipios y a nivel nacional, pero también es como muy importante y parte de lo que nosotros acompañamos a las distintas agrupaciones y precooperativas y cooperativas luego es en la búsqueda de financiamiento en ellos mismos, ¿no? Entonces también acompañamos esta capacitación, porque tal como lo decía Marina, la idea es que después también puedan sostenerse y que sepan competir y postular a fondos más pequeños, pero que les permitan la sustentabilidad, pero también hay que buscar la sustentabilidad independientemente del financiamiento del Estado. Y eso también me parece que es importante, es decir, que puedan, por ejemplo, no sé, vender sus productos y sus servicios y ojalá, por supuesto que eso lleva mucho tiempo y es sin duda uno de los puntos críticos, la sustentabilidad, pero que puedan sostenerse de manera independiente. Y creo que eso es todo también algo que buscamos fuertemente. Bien, muchísimas Perdón, gracias también. Sí. algo más, que también hay algunos proyectos de empleo a nivel nacional a los que también nos hemos presentado, que tienen que ver con, por ahí, becas que son para las personas que participan mientras se están capacitando en las tareas. Y lo mismo de eso, cuanto vamos mejorando la calidad de los productos, en esto que dice Soledad, en cuanto los productos son de mejor calidad, tienen más salida y hay como una vuelta más en la sustentabilidad de cada espacio. Muy bien. Vamos llegando de a poquito al cierre de nuestro webinario. Quería aprovechar quizás también para darle la palabra a Marcela, que estás aquí también participando. No sé si querías decir algunos comentarios finales al Buenísimo, gracias. respecto. No, genial, gracias. No, en principio a mí me ha tocado acompañar tanto el inicio del caldero como el inicio del proyecto, ahí ya más de una colaboración universidad sur-sur de Sole, y ver estos procesos, o sea, haber visto esto cuando se originaron y toda la historia, toda la potencia que tienen. Me parece que, tomando por ahí lo que decía Franco, ¿no?, en América Latina, todo lo que es desarrollo de salud mental comunitaria y economía social y solidaria, la intersección de estos dos campos conceptuales que tienen mucha trayectoria, nos pueden dar algunas claves que nos permitan pensar las prácticas y las experiencias y las políticas públicas que necesitamos, sin tener que forzar por ahí otros modelos que a veces no fluyen de la manera que necesitamos en nuestros contextos, donde la desigualdad y la pobreza cada vez va aumentando, y tenemos que pensar que la pobreza en sí misma es un factor muy complejo para pensar la salud mental de la población en general, más allá de una categoría de la psiquiatría, digamos. Y en eso sí me parece rescatar que ha aparecido claro en este encuentro la potencia de lo intersectorial, de lo interinstitucional, y cómo las universidades nos podemos poner al servicio de procesos comunitarios que tengan en el horizonte mejorar la calidad de vida de la población, y además ayudar a sistematizar y que estas experiencias se puedan escalar, como vimos que pasó en Chile, a partir de algo muy pequeñito que se acompaña. En las universidades por ahí tenemos las herramientas para hacer redes, acompañar estas redes, acompañar el intercambio desde las experiencias situadas, pero además poner al servicio nuestras herramientas para que esto se visibilice y no todo el tiempo haya que empezar de cero, sino precisamente capitalizar todos estos procesos que llevan una historia bastante interesante en América Latina. Esto nada más. No, muchísimas gracias también, Marcela, por estos comentarios finales y también complementarios. Bueno,
Quisiera a lo mejor cerrar con una última pregunta que creo que de alguna u otra manera también concluye sí, da como una conclusión a lo que estuvimos abordando todo el día durante el webinario. Y la pregunta es, ¿no piensan que los profesionales de salud deberíamos trabajar más en contacto con la comunidad y identificando recursos comunitarios y trabajando más a menudo en un modelo salutogénico que en un modelo patogénico? Esto es, promocionando los recursos de las personas y del medio donde viven. No sé si quién gustaría contestar aquí. ¿La pregunta es para todos o para los Ah. últimos? Bueno, en realidad iba dirigida, o sea, quizás podemos hacer, cada uno dice da una oración a esto. Podemos hacerlo así, brevemente. Ok, yo que fui el primero, Dale. hablo primero y después lo dejo a ustedes muy rápidamente. Yo creo que efectivamente que sí. Cuando se planteaba, por ejemplo, la cuestión de qué se puede hacer desde la APS, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la APS para esto. Por supuesto que solucionar los problemas de desigualdad social, las desigualdades sociales se originan fuera del sistema de salud, ¿no? Entonces el sistema de salud no es quien va a poder solucionarlas per se, tiene que aliarse con otros y ahí el intersector es fundamental, pero sí que se pueden hacer muchas cosas desde la APS y desde los servicios de salud. Y esta pregunta que vos hacías yo creo que es clave. Ahí las experiencias, por ejemplo, de mapeo de activos que permiten la prescripción social en el ámbito clínico. A veces las personas no necesitan pasar a otro especialista en salud, necesitan que se los conecte con recursos, con activos que hay en su propia comunidad, como este ejemplo que acabamos de ver, y para eso se necesita información generada desde el propio sistema de salud y desde la propia práctica clínica, ¿no? Entonces creo que ahí hay puertas de entrada claves para esto. Buenísimo, muchísimas gracias, Fabricio. Franco, te paso la palabra si quisieras decir algo brevemente ahí. Sí, creo que, bueno, respondí algo semejante a una pregunta anterior que iba en esa línea, ¿no? Yo creo que obviamente que sí, y creo que el modelo comunitario en salud mental no son noticias nuevas, como se dice en inglés. Hemos estado discutiendo ese modelo por décadas. Eh, Incluso antes de la Declaración de Caracas, en los 60, en los 70, ya habían desarrollos muy interesantes en la región en torno a trabajo comunitario. De nuevo, Chile, Brasil, Argentina también, pero estoy pensando en Perú, trabajando con comunidades indígenas y personas con condiciones desfavorables en términos socioeconómicos. Eso en Latinoamérica tiene una larga tradición, como decía Marce. Eh, lo que parece complejo, sin embargo, son estos retrocesos porque me cuesta denominarlo de otra forma, que a veces encontramos, ¿no? De que parecemos que vamos en el camino correcto, pero de nuevo aparece una visión muy reduccionista, muy centrada en síntomas, muy patologizante. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer. Y creo que discusiones históricas y además lo que ya dije anteriormente respecto a una visión de la salud mental desde la salud pública contribuirían. Creo que los modelos de salud mental comunitaria de la región son fuertes, han tenido buenos resultados, pero tienen que enfrentarse políticamente con otros modelos que no van en la misma línea. Entonces quedan en muchos casos aislados como islas dentro de un mar que en términos coloquiales no es difícil de navegar y la gente no está remando para el mismo lado. Perfecto. Gracias, Franco, también a vos por estas palabras aquí finales. Y paso entonces, no sé si quieren contestar Soledad, Tito, Marina o Marcela. A ver, Marcela, vi tu mano ahí ya levantada. Sí, una sola cosita escuchando a Franco que me parece importante también plantear, digamos, desde los sistemas formales de cuidado generamos un montón de dispositivos, propuestas, y cuando los vientos son favorables, como decía Franco, logramos a veces hasta políticas públicas. Pero me parece muy necesario articular esas redes formales con las redes informales que existen en la comunidad, que tienen una potencia
tremenda y que son las que sostienen cuando hay estos retrocesos desde las políticas públicas. Y esto es muy particular de América Latina, lo vimos un montón en pandemia, pero me parece que los aprendizajes deberían ser que no solo acudamos a esas redes cuando hay un retroceso de las políticas públicas, sino que precisamente esta articulación entre los sistemas formales e informales de cuidado, y no hablo solo del sistema sanitario, porque lo intersectorial es fundamental, me parece que es un aprendizaje que deberíamos, por lo menos desde América Latina, potenciar, e incluso en esta lógica de intercambio de saberes que es fundamental también para el trabajo en salud y salud mental, y comparto con Franco la mirada de salud pública, súper necesaria también. Bien, bueno, realmente nuevamente muchísimas gracias por las respuestas, por compartir sus experiencias y conocimientos. Ya estamos sobre la hora, entonces ya así llegando al final de nuestro webinario. Quisiera entonces darle la palabra a Carmen para cerrar el webinario de hoy con las palabras finales. Adelante. Muchísimas gracias a todas y todos. La verdad es que sinceramente he disfrutado muchísimo todo lo que han podido compartir. Yo querría quizás enviar un par de mensajes que recojan algunos elementos, que es imposible recoger todo lo importante, pero creo que si recordamos que las personas que viven con trastornos mentales también pueden alcanzar buenos niveles de bienestar, ¿no? Y que para ello es fundamental contar con que se vean de alguna manera abordadas y en gran medida, ¿verdad?, las condiciones sociales, que cuenten con una vivienda digna, con un trabajo de calidad, con el acompañamiento, el tratamiento adecuado, con la inclusión y el apoyo social que hemos podido ver en esos ejemplos tan claros, ¿no? Y ser libres de alguna manera de esa discriminación, de ese estigma que sigue estando aún muy presente, ¿verdad?, en salud mental. Y todo esto necesariamente desde ese nivel de intersectorialidad tan importante que tanto se ha enfatizado, y considerando también el curso de vida. Yo creo que las y los maravillosos ponentes que hemos tenido en el webinario de hoy nos han traído ejemplos muy importantes, fundamentalmente desde Chile y desde Argentina, pero también han salido otros ejemplos, ¿no?, de cómo realmente podemos incidir en la salud mental desde este abordaje de los determinantes sociales. Me gustaría retomar las palabras de Marina, ¿no?, que estas iniciativas tan importantes pretenden ser un semillero. Espero que compartir también estas experiencias, estos conocimientos, como hemos hecho en el día de hoy, vayan en esta misma dirección, ¿no? Seamos semilleros. Creo que nos brindan esa esperanza, pero desde la realidad, aun con todas las barreras, las dificultades que se llevan. Así que felicidades, como lo hemos ido viendo a lo largo de todo el chat, y como ese tremendo calidez que se ha transmitido desde todas las personas que se han conectado hoy, que hemos estado con la sala llena, con más de 500 personas durante todo el webinario. Felicidades por todo ese trabajo y muchísimas gracias por haber compartido, Fabrizio, Franco, María Soledad, Marina, Tito. Gracias, Kate, también por estar facilitando, por estar moderando, y gracias a todos y todas los participantes por este encuentro, y esperemos estar viéndoles pronto en los siguientes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Y para cerrar algo técnico, podrán encontrar la grabación y presentaciones del día de hoy en la página web del evento de hoy, que puse en el chat, así que pueden recurrir a esos recursos. Siendo así, entonces, por última vez, gracias a todos y todas por la participación, y les deseamos un excelente día, y ojalá nos encontramos la próxima vez y a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.